Emprender no se trata solamente de evitar el fracaso, sino de aprender de él y seguir adelante con pasión y determinación hacia tu éxito. Bienvenidos nuevamente a este live de todos los miércoles. El día de hoy traemos a un invitado. Él es mentor estratégico y coach de ejecutivos. Él es Jairo Blanco y bueno, nos va a hablar de un tema sumamente interesante que muchas de las veces, pues como emprendedores, al iniciar, queremos evitar muchos fracasos, sin embargo, volvemos a la misma zona de confort. Entonces vamos a invitarlo. Y es que tenemos la creencia de que los fracasos son malos y queremos evitarlos. Sin embargo, los fracasos son parte del éxito. Y depende mucho también de cómo los interpretemos también. Por ahí te ves, Jairo. Sí. No sé si me están viendo. Ah, no te vemos. Oh, Se ve como... Ahí. No te vemos, no te vemos. ¿no me ven? ¿Me oyen? No entiendo Sí, sí ahí te qué está. escuchas, pero no te veo. ¿Por qué no está activa la cámara? Es que, ¿sabes? Como que parece como si la tuvieras enfocada en otro lado. No, ¿verdad? Ah, puede ser. Permíteme un segundo. Sí, sí, sí. Mientras aquí les voy comentando, les comentaba que muchas de las veces el emprender queremos evitar este fracaso, ¿no? Y los fracasos nos han impuesto estas creencias de que son malos o de que no somos suficientes cuando emprendemos y la regamos, por así decirlo. Y luego cometemos el error de que creemos de que no nos funcionó ese emprendimiento y luego iniciamos con otro y el otro pues tampoco y vamos como cambiando de nichos y a final de cuentas pues no encontramos nuestra propia esencia. Jairo, ahora sí, bienvenido. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y pues por compartirnos tus conocimientos. Cuando antes de que entraras les estaba comentando de cómo nosotros como emprendedores creemos de que son malos o sea, de que las equivocaciones son malas, ¿no? Y creemos de que si nos equivocamos en un emprendimiento no es para nosotros y vamos brincando de negocio en negocio y nada más no nos encontramos. Entonces, platícanos un poco de cómo podemos emprender sin morir en el intento. Bien, yo estoy entendiendo un poco cómo son tus live. Cuando me invitaste, pues entendía que era parte de un programa en donde tú hablas de salud y por supuesto yo pensaría pues obviamente que uno de los aspectos de la salud tiene que ver con el estrés. Y el estrés obviamente es un elemento que definitivamente afecta en múltiples formas a cualquier persona y a su salud. Y como nosotros hablamos más bien de soluciones que hablar de todos los efectos y todo el síndrome de lo que afecta el estrés, pues yo quería conversarles un poco acerca del proceso que debe seguir cualquier emprendedor. Un emprendedor obviamente tiene que tener algunos aspectos en consideración antes de empezar todo el proceso. Yo los he resumido en 4 factores que son esenciales para un emprendimiento. Son la pasión, la innovación, las capacidades, por supuesto, y las oportunidades de mercado. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que empezar a pensar en que lo primero que es necesario para emprender es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que estar claros de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, de lo que vibra con nosotros. ¿Por qué yo insisto en este punto? De hecho, creo un programa que es para nuevos emprendedores, que lo estoy probando ahora en formato beta.
en donde lo primero que se trabaja es el aspecto de mentalidad y tiene que ver mucho con la personalidad, porque si nosotros elegimos un camino que no está acorde con nuestra personalidad, con nuestra naturaleza, probablemente en muy poco tiempo lo vamos a abandonar, nos vamos a sentir bastante, diría yo, desanimados, desmotivados, de alguna forma pierden motivación y la motivación cuando se pierde difícilmente se recupera y en un negocio la motivación es esencial para poder despertar la pasión por el negocio. Si primero alineamos eso y pienso justamente insistir en este punto, porque la mayoría de la gente te da opiniones acerca de que si tienes una buena idea, explora tu mercado, explora tu competencia, mira a ver cómo puedes hacerlo llegar, mira a ver cómo puedes mercadearlo, etcétera. Pero vamos a ir en una dirección totalmente distinta, contraria, diría yo, como ingeniería de reversa. Yo creo que el punto empieza por el cliente. El cliente es obviamente quien va a dirigir todo lo que yo estoy apuntando a hacer en cualquier emprendimiento. ¿Qué significa eso? Que lo primero que yo tengo que ver, obviamente, son las necesidades del cliente, los intereses del cliente, la búsqueda del cliente por una solución que probablemente no ha encontrado. Y sin embargo, no cualquiera puede darle respuesta a eso. Con eso quiero decir que si nosotros alineamos nuestra personalidad y nuestros talentos con las oportunidades de mercado que encontramos porque tiene una necesidad un cliente que eventualmente no ha sido bien resuelta por un competidor, que no ha sido bien resuelta probablemente porque nadie la ha tomado en cuenta, entonces nosotros empezamos a pensar si tenemos esas capacidades y talentos para hacerlo. No nos vamos a embarcar en algo, como lo dije al principio, que no tiene que ver con mi naturaleza, que no tiene que ver con mi interés en hacer algo que verdaderamente yo tengo el talento, la capacidad, la habilidad, la inspiración y por supuesto por allí mismo la pasión de hacerlo. Entonces, ese primer aspecto de la personalidad, una vez cubierto, va a apalancarse en lo que es la pasión. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo tengo pasión, eso es lo que me va a mantener vivo y vigente, porque viene un proceso muy, muy elaborado, que probablemente puede ser complejo, profundo, de entender mercado, de entender necesidades del cliente, de investigar y perseverar, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la competencia. Y voy a poner un ejemplo. Si la competencia está ofreciendo hoy en día una solución que no es suficientemente satisfactoria para un cliente, nosotros tenemos que empezar a indagar qué es lo que no ha cubierto el competidor, qué es lo que no es satisfactorio para el cliente, qué es aquello que eventualmente nosotros podríamos hacer mejor, más rápido, que podríamos aliviar los dolores del cliente, que podríamos producirle una sensación de placer distinta, o sea, darle una satisfacción que no tiene, superar sus expectativas. Cuando nosotros apuntamos a esas cosas, estamos listos para empezar a innovar. Y por eso digo yo, si tengo primero que todo mi naturaleza alineada con esa propuesta que yo quiero innovar, entonces va a ser para mí muy fácil, va a ser un camino natural, orgánico, en el cual yo puedo empezar a proponer cosas que están dentro de mi capacidad y mi talento manejar. Y con eso me refiero fundamentalmente al hecho de que no hay ni un solo caso en donde pueda yo derrotar a mi competencia, si lo queremos poner en esos términos, porque pues obviamente ustedes saben que cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de planificación, etcétera, estamos hablando de que esto surgió del ambiente militar y por eso hablamos de competencia y por eso hablamos incluso de guerra de competidores y de océanos, ¿no? Azules y rojos, etcétera. Pero si nosotros ya tenemos esa capacidad de innovación, y si lo vemos de esa manera,
Solo si tenemos esa habilidad de innovar, solo si tenemos esa habilidad de superar al competidor, nosotros estamos listos para entrar en ese mercado. Y hasta ahora fíjense que solo hemos hablado de la personalidad y de una idea, de un concepto probablemente. Y todavía ni siquiera podemos empezar a pensar en la estructura de un negocio, ni mucho menos en el plan de marketing, ni en el plan de negocios. Estamos apenas empezando a pivotar con un concepto. Y si no han escuchado esa expresión de pivotes, quiere decir, y esto es muy común entre los startups que hoy en día son bastante frecuentes en Silicon Valley, en realidad lo que encontramos es que cada vez que hay un obstáculo, una necesidad, un atasco, cualquier cosa que vaya a limitar mi desarrollo mi lanzamiento o la construcción de mi producto o la elaboración de mi servicio, nosotros tenemos que empezar a mirar dónde nos apalancamos, qué cosas más podemos hacer, hacia dónde nos podemos mover, cómo vamos a hacer esa metamorfosis de lo que estamos ofreciendo. Entonces aquí entran en juego otras cosas, porque ya dijimos que tenemos que analizar al mercado, que tenemos que analizar obviamente las necesidades de mi cliente, que tenemos que ser muy buenos observadores para poder notar en dónde hay algo que no está resuelto, en dónde hay algo que no está cubierto, en dónde hay algo que probablemente genera una oportunidad. Y entonces ahí empezamos a desarrollar un concepto, pero ese concepto todavía está a nivel de idea. ¿Cómo lo validamos? Oye, Jairo, ahorita que mencionas esto, disculpa que te interrumpa, ¿cómo es importante cómo iniciaste, ¿no? El autoconocimiento, pero sobre todo la mentalidad? Porque muchas de las veces cuando entramos o que iniciamos como emprendedores, iniciamos como bien motivados, ahora sí que como dice Mauricio, como brutos motivados porque queremos empezar por la estrategia, pero si no tenemos la mentalidad correcta, no vamos a, bueno, más bien muy difícilmente vamos a poder ver esas oportunidades que dices tú, ¿no? Las oportunidades que hay en el mercado, con el cliente, escucharlo. Y entra también una parte del ego, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú que muchas de las veces, o sea, está bien que tengamos que conocernos y conocer nuestra esencia y buscar ese diferenciador, pero muchas de las veces queremos imponerle al cliente lo que nosotros creemos que le puede gustar y es ahí en donde también muchas de las veces fracasamos. ¿Qué opinas? Justamente iba a entrar en ese punto, porque vamos a decir, partimos obviamente de un alineamiento de habilidades, personalidad con respecto a lo que yo estoy ofreciendo, pero eso es solamente un concepto. Entonces viene el proceso de validar esa idea. De hecho, hay primero que todo una propuesta única de valor que se hace al cliente. Es lo que yo supuestamente he analizado, he detectado, he investigado y yo estoy listo para validar ese concepto con mi cliente. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí es donde me parece importante que los emprendedores no se metan en grandes desarrollos, lanzamientos, inversiones, sino que empiecen por lo básico. Y lo básico es una prueba de concepto. Y esa prueba de concepto tú se la pasas a un grupo de clientes de confianza y tú recibes retroalimentación de eso. Tú validas el concepto con el cliente. Y si has validado el concepto con el cliente y el cliente ya te dice si es satisfactorio o no, dónde le gusta o no, si nosotros pensamos probablemente en lo que hace la industria de alimentos, que hacen degustaciones, y no me refiero todavía a eso porque eso ya es un prototipo, pero me refiero al hecho de que nosotros tenemos que darle esa oportunidad al cliente de sentir, de palpar de alguna forma si eso que le estoy ofreciendo es lo suficientemente bueno, si es lo que espera, si es lo que resuelve, si es lo que de alguna manera lo atrae. Y ese es un concepto. Si el concepto es validado y el cliente te dice, sí, me parece excelente que hagamos esto, me parece muy interesante que lo podamos hacer, entonces podemos pasar a un producto mínimo viable. Y ese producto mínimo viable es un prototipo, es un modelo básico, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser funcional. Solo necesitamos que el cliente de alguna manera pueda interactuar con este prototipo, de un producto o de un servicio,
y me diga si eso es de alguna manera fácil, si es bueno para resolver sus complicaciones, sus problemas, si resuelve en parte las cosas. Y además de eso, que de paso me diga qué otras características son buenas. Claro. Porque el producto también tiene que pivotar, el servicio tiene que pivotar, o sea, va haciendo esa metamorfosis, esa madurez, como tienen los negocios, para empezar a hacer una solución lo suficientemente atractiva. Y si ustedes se fijan en todas las soluciones que hay, y la misma de Instagram, que está continuamente innovando con nuevas funciones, ustedes se dan cuenta que Instagram empezó como un concepto de publicar fotos. Sí. Y hoy se volvió una red social que comparte mucho más que fotos, que es una red de marketing que hace un montón de cosas adicionales. Y es porque ha ido creciendo en lo que puede lograrse a través de un servicio, de un producto, de un canal, ¿no? Una vez yo he pasado a mi producto mínimo viable y como lo ven ustedes, voy validando paso a paso, etapa por etapa con el cliente su aceptación, su feedback, su opinión, las mejoras que él sugiere, los aspectos que de alguna forma quiere obviamente incorporar o le gustaría incorporar. Y nosotros vamos en ese pivoteo, vamos perfeccionando, mejorando, etcétera. Y fíjense una cosa, yo todavía no les he hablado de estructura de negocio, ni siquiera les he hablado de plan de negocio. Les estoy hablando solamente de una idea que se volvió un prototipo y que estoy validando con mi cliente. Mientras yo no valide esa aceptación de mercado, mientras no valide que tengo realmente una oportunidad de mercado, yo no empezaría a construir un negocio. Sí, no. Ni empezaría a invertir en nada más que en probar mi concepto. Porque si lo hacemos de esa manera, nos vamos a ahorrar no solamente costos, sino muchos dolores de cabeza y frustraciones. Además, lo que mencionabas acerca de la mentalidad del emprendedor, y es que el emprendedor tiene que ser resiliente, porque muchas veces le van a decir no, muchas veces lo van a rechazar, muchas veces lo van a cuestionar. La propia familia, la gente más cercana, probablemente sean los críticos más recalcitrantes. Entonces, ¿cómo él puede superar todas esas fases, diría yo, de prueba, en donde tiene que, de alguna forma, crecer por encima de ellas e ir hacia lo nuevo, porque estamos en un mercado o en un ambiente totalmente innovador? Y cuando hablamos de innovador, hablamos de incertidumbre. Es nuevo. Si es nuevo, quiere decir que no tiene un precedente, que no tiene antecedentes probablemente, salvo que yo los encuentre probablemente en otros mercados, que sí vale la pena mirarlo, ¿no? Si nosotros estamos acostumbrados al mercado latinoamericano, podemos ver cómo resuelven soluciones en otros países, en Europa, en cualquier otro lugar, y también podemos traer soluciones de otros sectores de la industria al sector en donde nosotros queremos innovar, ¿no? Claro. Porque todos esos procesos y todos esos conocimientos son replicables. Entonces viene el proceso de que, bueno, ok, validé ya mi mercado, ahora voy a ver qué necesito para tener una empresa, qué necesito para construir un modelo de negocio. Y aquí viene una parte ya más estructural de mentoring, en donde probablemente si este emprendedor no tiene en su equipo, porque él ha podido reclutar talentos y habilidades que considera que necesita el desarrollo de su producto y su mercado, si no lo tiene en su propio equipo, entonces tiene que buscarlo en un mentor para que no pierda tiempo, porque aquí empieza el proceso de definir el negocio. Obviamente el modelo Canva de Osterweiler puede ser muy útil en esto, porque pues obviamente tiene muy estructurado el modelo, y ahí cuando tenemos estructurado el modelo de negocio, podemos pensar en el plan de negocio. Pero fíjense todo el recorrido que hemos tenido que hacer. Yo no empezaría con un plan de negocio. Yo empezaría precisamente con la prueba de concepto, con la prueba de si tiene validez mi innovación para el mercado, y después empezaría a construir las bases, la arquitectura del modelo de negocio con el que yo realmente quiero que esto tenga éxito, y con esto, y cómo pueda crecer y cómo pueda expandirse.
y sobre todo que desde el principio nosotros tenemos que empezar a pensar en que construir el producto, diseñar el producto, mercadear el producto, darle seguimiento al cliente, atender obviamente la postventa, etcétera. Todos esos procesos tienen que estar muy claros cuando yo ya construí mi modelo de negocio. Y si lo documento lo suficientemente, quiere decir que ese modelo de negocio, pensando un poco en el concepto de franquicia, pueda ser replicable. Y si eso es replicable, quiere decir que ya tiene Una un validez, ¿no? fundamento, sí, ¿no? Y tiene un fundamento importante para crecer, para escalar. Aquí esto se llama escalar y uno puede escalar expandiendo su mercado o simplemente diversificando y de alguna forma teniendo más sucursales y cosas por el estilo, ¿no? Oye, Jairo, Pero y no es muy fíjate cómo todo lo que nos vas tú compartiendo, el proceso tras proceso y cómo vivimos en un mundo tan acelerado que queremos las cosas ya, o sea, queremos emprender y queremos que es de un día para otro. Digo, yo así me pasó y cuando yo recién empecé en el emprendimiento que fue durante la pandemia, dije, voy a crecer, voy a tener mi empresa, o sea, no es así. Tienes que estarle como indagando, como investigando el mercado, todo claro. esto que nos comentas tú, ¿no? Y al final de cuentas, cuando tú empiezas perdón, a manejar estos procesos, te evitas estrés, dolores de cabeza, ansiedad y de todo. Muchas de las veces queremos como hasta inventar el hilo negro, ¿no? Cuando ahorita que lo comentas, pues los mismos clientes ellos nos van guiando. Y si nos van guiando es como bailar es como un baile en el negocio, así vas como que fluyendo, fluyendo, fluyendo sin necesidad de inventar nada. Ellos solitos te llevan. Sí, por supuesto. O sea, si tú no trabajas con Customer Centric, que es obviamente hoy en día un enfoque obligado, ¿a quién le estamos resolviendo? Pero fíjense que no se trata solo de resolverle al cliente, porque un emprendedor tiene que responderse a preguntas: ¿para qué yo emprendo? ¿Por qué yo Claro. emprendo? ¿Qué busco con mi emprendimiento? Cuando yo siento que tengo la necesidad de compartir algo con el mundo, con mi idea, con mi concepto, con mi innovación, y encuentro la atracción del mercado suficiente como para que yo pueda encontrar, obviamente, quien demande lo que yo estoy ofreciendo, estamos en una relación, como tú dices, en una danza fantástica en donde realmente podemos hacer ese valso, como lo quieran llamar, ¿no? Porque estamos teniendo empatía con el cliente, estamos dándole una solución al cliente, estamos de alguna forma manteniendo una relación con el cliente que, además, debo decir, nuestro producto nunca lo debemos considerar acabado. Lo tenemos que considerar siempre como un producto en proceso de desarrollo forever and ever. Incluso si uno hace el portafolio y encuentra cuáles son los productos obviamente más atractivos, los que te generan los ingresos, etcétera, el cuidado que hay que tener con eso es que con todas las tecnologías de hoy, con toda la innovación disruptiva que hay, ese producto que siempre está siendo el producto estrella de un negocio se puede convertir mañana en un producto totalmente obsoleto. Eso lo hemos visto en tecnología, como ha variado, por ejemplo, el audio, como ha variado el cine también, como nosotros nos movíamos antes desde las películas que teníamos que ver en Super 8 al cine después que vemos en la sala de cine, y cómo se convirtió eso en un DVD que eventualmente nosotros podíamos simplemente poner en un reproductor, y ahora estamos hablando de streaming. Entonces, y mejor aún, si los productores antes tenían tantas complicaciones, cámaras costosas y modelos obviamente muy sofisticados para hacer la producción, hoy en día estamos haciendo cosas como estas, ¿no? Un live en donde cualquiera puede ser el productor de su propia película, ¿no? No diría yo que está en nivel tan perfecto como para mercadearlo, pero comunicarlo es muy fácil y el video es lo mejor para hacerlo. Por supuesto, ese es obviamente esencial para el marketing. Partiendo de todo esto que estamos hablando, de la construcción del modelo de negocios, pues por supuesto
las habilidades del negocio, que al principio pueden ser básicas, esenciales, y en esto yo diría, nosotros no tenemos que construir un negocio que tenga capacidad para hacer todas las tareas, Ujú. ¿correcto? En Ok, lo que se concentra el negocio, verdaderamente, el core business, el núcleo central de su cadena de valor, es lo que produce mi producto o servicio, lo que genera mi producto o servicio. Todo lo demás yo lo puedo tercerizar, lo puedo subcontratar, lo puedo buscar de otra manera. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando nos metemos en crear un negocio tan complejo, en áreas en donde no somos especialistas, nos vamos a tropezar. Por ejemplo, la distribución es un concepto clave que tenemos que mirar. Y no somos buenos en distribución, busquemos un sistema de distribución. claro. Hoy hay alternativas para hacerlo. Si no somos buenos en, qué sé yo, en crear campañas de marketing, tampoco tenemos que tener a un creativo dentro del negocio, simplemente buscamos a alguien bueno, profesional, que lo haga por nosotros. Pero nosotros seguimos teniendo el control de nuestra estrategia, de nuestro producto, de nuestra intención, de nuestro desarrollo, de nuestra satisfacción del cliente con ese producto y servicio. Y con eso lo que quiero decir es que nos concentramos en el core del negocio, en el núcleo del negocio. Todo lo demás se puede manejar con terceros. Eso se llama también capital relacional. Entonces, no estamos solos. Y si no estamos solos, quiere decir que no nos pongamos a fungir de expertos en lo que no somos. Quedémonos con nuestro expertise y busquemos siempre el apoyo en otros. Y si mi negocio crece tanto, que yo ya soy, obviamente, multisucursales o multipaís o multilingüe o multimoneda, qué sé yo, entonces ya podemos empezar a pensar en que hay capacidades que sí debo contratar, pero ya ha crecido tanto el negocio que puede darse el lujo de tener esas cosas Sí, porque claro. además lo demanda internamente para tener la velocidad de respuesta que yo estoy buscando. Sí, también es como Entonces, aprender a soltar, ¿no? Aprender a confiar en las personas a quien vayamos a tener como equipo, ¿no? Y eso a final de cuentas nos va a dar como espacio para poder crear y precisamente para lo que mencionabas, ¿no? Para poder innovar, para no quedarme atrás, porque viene alguien ya que vaya innovando, pues me saca del juego. Entonces es como comentas, seguir innovando, pero para eso pues también tengo que aprender a soltar, porque si quiero hacer todo, o sea, a la vez, no me va a quedar espacio para saber cómo puedo innovar o mejorar cada vez más mi producto, ¿cierto? sí, y en eso que comentas me parece interesante decir algo que estaba yo pensando hace un momento porque estaba viendo por ahí algún video. Y un emprendedor, un emprendedor es en potencia un empresario. Uh-huh. Y un empresario necesita liderazgo. Y el liderazgo significa que yo jalo al resto, que tengo la visión, que tengo la pasión, que tengo la habilidad de rodearme de la gente que necesito. Yo no tengo que saberlo todo, Sí, tengo que saber con quién hacerlo. Pero no se trata de ser un jefe, no se trata de controlarlo todo, no se trata de hacer el micromanagement que algunos están acostumbrados a hacer como emprendedores porque quieren participar en todos y cada uno de los aspectos de una empresa. Un líder lo que necesita es hacer obviamente liderazgo situacional. No todos están en el mismo nivel y depende de quién prefiere trabajar solo porque tiene ya las capacidades, el talento y quién necesita dirección, supervisión y educación. Ese liderazgo situacional sin duda alguna es clave para que yo también pueda conducir a mi equipo, inspirar a mi equipo, llevarlo por el camino que yo lo estoy llevando y encontrar siempre fuentes de inspiración, además entendiendo que ellos son parte de ese cerebro de mi organización, sí, que no soy totalmente. solo. Entonces, esas cosas son las que van a llevar a un negocio realmente al éxito. Si ustedes ven, y yo tengo que mirar obviamente la personalidad de muchos de los grandes emprendedores seriales de hoy, que probablemente es una personalidad bastante absorbente y hasta tiránica en muchos casos, pero han podido jalar y después han podido delegar. Y entonces, si yo tengo que, porque hay etapas del negocio en donde probablemente tengo que exigir más resultados, tengo que jalar
con mayor tracción, tengo que ser más disciplinado, más estructurado tal vez, más exigente, pero cuando yo logro encaminar y encarrilar al resto del equipo, tengo que delegar, tengo que dejar que respiren, tengo que dejar que se inspiren, de hecho, porque si nosotros no permitimos inspiración, ese negocio va a tener un ciclo, diría yo, rápido de crecimiento, probablemente de explotación, y después empieza a caer con la misma velocidad que subió, porque ya nadie se siente cómodo. Y creo que una de las cosas importantes para un negocio es crear esa cultura en donde todos sientan que son parte de una visión y que todos tienen una contribución importante en el negocio. Claro, y es que también el hecho de ser emprendedor en camino al empresario, pues es una responsabilidad enorme. Entonces, sí necesitamos cuestionarnos y reflexionar si así estamos, si aceptamos, pues tener esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de no solamente, como comentas, de dirigir, de mandar, de ordenar, sino de que ser el ejemplo para ellos, simplemente con lo que yo hago y con lo que soy. Y automáticamente ellos, sin necesidad de dirigir, o bueno, sí, pero más de la energía del ser, magnéticamente voy a jalarlos a hacer mejor el trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, un último aspecto que vale la pena considerar, por supuesto, hoy en día es la tecnología y las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están acelerando y democratizando, yo diría, la forma de hacer negocios. Nunca como antes, mejor dicho, nunca ha sido más fácil que ahora hacer negocios porque tenemos muchísimas herramientas para hacerlo. La inteligencia artificial para hacer investigación. Las herramientas digitales, por ejemplo, las herramientas analíticas para poder medir y ver exactamente lo que está pasando. Las herramientas de desarrollo tecnológico en donde yo puedo no solamente construir mi empresa digitalmente, sino también puedo hacer mi marketing digital. Y cómo puedo rápidamente llegar a un cliente y cómo puedo mantener una relación con un cliente a través de publicaciones de valor en donde estoy asistiéndolo para que use mejor mi producto, mi servicio, para que me diga también qué otras necesidades tiene o qué mejoras considera que yo puedo incorporar o cómo puedo abrir nuevos canales para llegar al cliente, en fin. Esta actividad, que obviamente está muchísimo más apalancada en la tecnología, va a hacer que nosotros, como emprendedores, tengamos un camino más fácil, menos costoso y, por supuesto, mucho más interactivo con el cliente. Y como estoy mucho más interactivo con mi cliente, significa que yo estoy siempre conectado con mi cliente. No se trata del cliente de venderle una sola vez. Se trata de un cliente que sea recurrente, que cree una relación, que cree precisamente el valor. Ese cliente para mí va a ser un promotor, ¿de acuerdo? Hay un indicador que habla precisamente de qué tan buen promotor es mi cliente. Y eso quiere decir que está tan satisfecho con mis servicios que le va a contar a otros. Y esos otros van a ser nuevos clientes. O sea que mi estrategia de marketing se va a dividir entre la conservación de mis clientes y la conquista de nuevos clientes. Y esa estrategia tiene que seguir forever and ever porque no puedo abandonar jamás a mis clientes. Conseguir un cliente cuesta muchísimo, perderlo peor. Conseguir un cliente nuevo es más costoso que mantener mis clientes actuales. Y a esos clientes actuales yo les puedo ofrecer, pues que yo, upselling, como se llaman, o sea, venderles más cosas, ofrecerles más productos, ampliarles la experiencia, agregar obviamente cosas que son complementarias o suplementarias de lo que yo ofrezco, integrarme con otros aliados estratégicos para darle una mayor satisfacción a lo que hace o quiere. Anyway, hay tantas cosas. Lo que nunca puede parar es la innovación, pero siempre en línea con lo que el cliente está buscando. Sí, y sobre todo verlo como un ser humano, ¿no?
porque el cliente sí es el que te paga, pero no verlo como un número, o sea, como lo comentas tú, es un ser humano y ayudarlo desde el ser, o sea, desde en verdad quieres apoyarlo, guiarlo, y las herramientas que tú tienes le van a servir. Entonces sí es como también usar mucho la empatía, ¿no? No dejar, bueno, sí, ya me compré una vez y ya no me importa, o sea, no. Es como sí importarnos de verdad por esa persona, porque esa persona está confiando en ti. Entonces sí es utilizar mucho la empatía hacia él. Y bueno, quiero saludar aquí a todos los chicos que se conectaron. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí te mandan saludos, Jairo. Libre para brillar. Saludos, saludos. Amalia Samuel, Carolina Honorato, bienvenida. Ana Carolina, muchísimas gracias. Cali, Damián, Jessy, Gloria, muchísimas gracias. Jairo, antes de terminar, cuéntanos qué reflexión quieres dejarle a aquellos chicos que se conectaron y a los que los van a ver también pues en el vivo en diferido. Bueno, yo diría que hay una cosa importante y es que nunca tengan miedo de emprender. Nunca tengan miedo de emprender porque definitivamente estamos llenos siempre de ideas, de aspiraciones. Eso que está en el alma hay que de alguna forma manifestarlo. Y tal vez lo que no recomendaría yo es que para hacer aquello que está pues como una parte intrínseca del ser humano con una necesidad de expresarse, que no lo hagan, que no lo hagan sin pasar por el proceso de madurez que es requerido para hacer un emprendimiento. Y ese proceso de madurez, como les digo, va siempre en las primeras etapas con una validación con tu mercado, con tu cliente. Porque en la medida en que yo realmente conquisto ese nicho, conquisto a mi cliente, enamoro a mi cliente, voy a aumentar mis probabilidades de tener éxito. Muchas cosas se han pensado del estilo tradicional del marketing, en donde tú te sentabas y diseñabas un producto y después salías a buscar mercado. Eso ya no te funciona. Ese es, esa es la mejor receta para el desastre, porque probablemente vas a gastar muchísimo en tratar de posicionar tu producto acabado, que ya te ha costado muchísimo desarrollarlo y construirlo. Entonces, es al contrario. Mi cliente es el que va a guiar mi desarrollo como emprendedor. Y mis habilidades y talentos son los que les van a ofrecer la solución que están buscando. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Hay que estar muy atento, hay que estar muy pendiente de lo que realmente representan para mí oportunidades. ¿Qué es lo que busca el cliente? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Dónde puedo aportar? ¿Dónde puedo mejorar algo? ¿Dónde puedo lograr una experiencia distinta? ¿Dónde puedo hacer las cosas más rápido, mejor? ¿Dónde puedo hacer que mi cliente se sienta más satisfecho? Es el cliente, el driver, o sea, el tractor de todas las cosas que yo voy a hacer como emprendedor. Y cuando yo alineo, como comento, mis capacidades y talentos con esas necesidades del cliente, ya soy un emprendedor con un potencial de hacer un negocio. Ahí empieza un proceso ya estructurado de cómo se construye una empresa, lo que se requiere, el presupuesto, el capital, el marketing, qué sé yo, todo el trabajo de desarrollo, pero no hacer nada antes de haber pasado todo eso, porque ahí yo puedo saber si lo que tengo que hacer es empezar a pensar en otra dirección, en otra dimensión, en otra solución, porque ese que estoy proponiendo o ya está cubierto o no tiene interés para el cliente. O sea, no nos saltemos de la idea al mercado porque allí nos vamos a encontrar con tropiezos muy grandes que no haberla validado. Sí, totalmente. Lo demás sí es un proceso estructural en donde yo diría los negocios tienen un proceso de madurez. Imagínenlo como eso, nosotros empezamos gateando con un concepto, con una idea. Somos bebés de empresarios, ¿no? Entonces, ese bebé va a ir creciendo y en la medida en que va ganando fortaleza, definición, desarrollo, va encontrando más tracción en el mercado, va encontrando un grupo más interesante para ofrecerlo y obviamente pagar por lo que estás cobrando, porque además de eso el precio también es clave,
porque yo tengo que validar si el cliente está dispuesto a pagar por lo que yo le ofrezco. Y esa parte se me había saltado un poco el tema, pero es importante validarla con el cliente, porque si yo le digo, mira, yo tengo esto, yo tengo que saber si está dispuesto a pagar por ello. Claro. ¿De acuerdo? Y si no está dispuesto a pagar por ello, tengo que refinarlo, mejorarlo, cambiarlo, empaquetarlo distinto, no sé, tengo que hacer algún cambio para que él esté dispuesto a pagar. Porque cuando yo tengo suficiente tracción de mercado, ni siquiera tengo que preocuparme por convencer a mi cliente, porque mi cliente me va a comprar. Mi cliente me va a comprar porque él lo siente, siente que lo necesita. Por eso es la propuesta irresistible, ¿no? La propuesta única de valor que yo le digo y él siente que eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que yo quería, lo quiero, lo compro. ¿Me explico? Claro. Sea cual sea la cosa que yo ofrezco. ¿Y cuánto vale? No importa, es lo que yo necesito. Vale lo que yo estoy buscando porque nadie me lo había ofrecido o porque no ha sido tan innovador como antes yo lo había tenido. Anyway, la forma que sea para que de alguna forma también ellos estén dispuestos a hacer ese pago. Oye, y gracias a estos conocimientos que nos estás aportando y todos estos tips, bueno, nos vamos a ahorrar tiempo, dinero y hasta la salud también vamos a reducir muchísimo estrés y dolores de cabeza, a veces hasta queriéndonos jalar los cabellos porque no hallamos el cómo, pero hay que partir primero desde la mentalidad, el autoconocimiento y validar al cliente y bueno, todos estos tips que nos acabas de compartir. Jairo, ¿en dónde te pueden encontrar? En LinkedIn te encuentran como Jairo Blanco, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, Ahora, me encuentran aquí como Jairo Blanco Business en Instagram y quiero decirles que estoy precisamente lanzando un programa para nuevos emprendedores. Para nuevos emprendedores que estén dispuestos a foguearse en el mercado, pero con un acompañamiento desde el principio, con un trabajo acerca de todo el alineamiento que debe tener obviamente el emprendedor, empezando por su personalidad para que encuentre natural la forma como hace los negocios y para que de alguna forma ese desarrollo del concepto de la idea evolucione lo suficientemente bien para combinar, como decíamos, los talentos con las necesidades del cliente. Y esos dos primeros módulos, yo diría, son esenciales para que en el tercer módulo, porque mi programa es de 4 módulos y dura 4 meses, para que en el tercer módulo empecemos a diseñar el negocio, el modelo de negocio, mi plan de negocio, los canales, la estrategia de marketing, obviamente a calcular cuál es el presupuesto que requiero, el equipo con el que me voy a acompañar y hasta el lanzamiento, cuando empiece entonces el verdadero lanzamiento de mi producto y con él voy a validar obviamente la respuesta del mercado. Y si ya he hecho yo todo eso y construí mi negocio y hice mi lanzamiento, por lo menos hemos pasado de la idea a la acción. Y en ese momento lo que sigue, por supuesto, es el crecimiento, la expansión del negocio. Y por allí mismo entonces ya podemos decir que nos convertimos en empresarios. o O sea sea, que el perdón que te programa de... interrumpa, es como que nos acompañas a decir, es como un ejemplo, voy a poner esta metáfora. Cuando no sabíamos andar en bicicleta y nos enseñaban a andar en bici. Y poco a poquito, y ahora sí ya cuando tú te sueltes y empieces a agarrarle ahí la onda, te soltamos. O sea, nos llevas hasta el final, ¿cierto? Correcto, correcto. O sea, la intención es que las preguntas se resuelvan en el camino y que yo pueda reconocer si estoy listo, porque yo podría decir que en algún momento emprender no es para todo el mundo. Y si hay alguien que no está conforme, que no está lo suficientemente ajustado, que no está lo suficientemente alineado con esa idea y dispuesto a hacer lo necesario y a rebatir, por supuesto, objeciones y de alguna u otra manera también a superar críticas, cuestionamientos y todo aquello que puede matar el concepto, eso probablemente va a hacer pensar que no estoy listo para ser emprendedor. Entonces,
es importante que nosotros sepamos esto porque cuando estamos llegando ya al modelo, al diseño del negocio, a la construcción del modelo y al presupuesto y a la integración del equipo, yo tengo que estar 100% seguro que quiero hacer esa inversión. Y tengo que Exacto. estar 100% seguro que voy a tener la dedicación necesaria, lo que me exige el negocio. Esto va a ser después un trabajo, diría yo, de día a día, de cada aspecto, de cada detalle, en donde yo pueda de alguna forma dar respuestas, de alguna forma, eh, en cierta medida, encontrar que estoy verdaderamente madurando, que estoy creciendo, que estoy aprendiendo a ser un empresario, porque esto se aprende. Nosotros venimos muy condicionados, muy programados a ser empleados y dar el salto al emprendedor necesita otras habilidades, otro apetito de riesgo y, y otro liderazgo, ¿no es cierto? Yo Exacto. diría que para los que están como empleados, una forma de hacer rápidamente emprendimientos puede ser siendo un intrapreneur, o sea, haciendo emprendimientos dentro de su organización y probando ser el líder y el gestor y quien de alguna forma hace las pruebas y tiene los datos y encuentra las respuestas, etcétera. Eso podría entrenarlo para lo que podría ser ya obviamente otro mercado, ¿no? Claro. Jairo, en tu entrenamiento, bueno, antes de iniciar, si por ejemplo, no sé, quiero entrar, ¿hacen ustedes alguna entrevista previa para checar Sí, si el sí. cliente es apto o no? Sí. Ah, Sí, yo hago justamente una entrevista de validación del perfil del emprendedor para saber si realmente nos vamos a comprometer en el programa o no. Tanto el emprendedor como el facilitador tienen que estar claros de su compromiso y sin duda alguna ahí se detecta obviamente si estamos listos o no. ok. Porque esto requiere, por supuesto, una inversión, un compromiso, una dedicación y desde el principio tiene que tenerlo claro para el uno y para el otro, porque esto es un acompañamiento uno a uno. Y Ah, cuando ok. hablamos de uno a uno, cuando hablamos de uno a uno, quiere decir que no estamos hablando de a múltiples Sí, emprendedores al más, mismo tiempo, porque la estrategia y la forma de hacerlo es distinto para cada uno. claro. Lo más que podríamos pensar es que haya un equipo que se haya reunido y que se haya asociado para hacer un emprendimiento y en ese caso se trabaja con el equipo completo, ¿no? Pero este acompañamiento es uno a uno. Más adelante veré si esto se vuelve un programa digital que simplemente se pueda seguir online de hacer las dinámicas y después pedir el acompañamiento o la asesoría aparte, que podría ser una forma también de hacerlo, pero yo realmente estoy probando mi programa y quiero estar seguro que ese programa se podría hacer sin acompañamiento o digitalmente antes de concluir con eso. Prefiero estar allí siempre atento a las necesidades, a las demandas, a las respuestas que requiere la gente, al apoyo, al mentoring, a las preguntas cuestionadoras que eventualmente se debe hacer el emprendedor y a que descubra, pues obviamente, todas esas pasiones y talento y a despertarle esa inspiración necesaria para que pueda hacer el emprendimiento. Y después, cuando ya tenga ese impulso, yo lo suelto Salga como para que, que crezca como quiera, ¿no? claro. Pues bueno, entonces ya saben, igual cualquier cosa y pueden contactarse con Jairo y que si quieren pues pertenecer al entrenamiento, pues también voy a dejar tus redes de todas maneras aquí colgadas en el en vivo. Y pues bueno, Jairo, muchísimas gracias de verdad por tus conocimientos, que mira que ahorita voy a reproducir nuevamente el live porque hay algunas cositas ahí que quiero como reflexionar y que también me sirven, sinceramente, así es que muchísimas gracias y también aquí a los chicos que se conectaron y a los chicos que lo van a ver. Así es que, Con pues, mucho muchísimas gusto. gracias. Lo último que quiero decir es que como yo he sido consultor de negocios por más de 25 años y he atendido a distintas empresas, un tema es el que tenga yo un programa de emprendimiento porque quiero apoyar a nuevos emprendedores, quiero que la gente se convierta más en empresaria, que sea independiente, autosuficiente, etcétera. Pero además de eso, en cualquier etapa o estado que esté un negocio en este momento, yo puedo, pues obviamente, también darle asesoría como consultor de negocios
Y eso es importante porque esto ya es una asesoría puntual que básicamente va dirigido a los propósitos y puedo hacerle propuestas a la medida, por ejemplo, a una empresa, a un negocio, a alguien que quiere ese tipo de asistencia. No se trata solo del programa. El programa simplemente es un lanzamiento que estoy haciendo, un emprendimiento que estoy haciendo. Quiero que sepan que este emprendimiento acerca de cómo hacer emprendimiento es de hecho una forma de validar toda la metodología y resultados. Bueno, entonces ya lo saben, igual de ahí si requieren también de esas asesorías, pueden contactarse aquí con Jairo. Y pues muchísimas gracias. Aquí nos dice María Samuel, gracias Sandra y Jairo. No, pues gracias también a ti por tu tiempo y por estar aquí también. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Me siento muy complacido de estar en tu lista y espero que esto haya sido de valor. Muchísimo, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Jairo. Bueno, buenas tardes Nos y vemos y nos hasta vemos pronto. la próxima semana también en un nuevo en vivo. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Un Igual abrazo. para todos. Saludos. Igual. Saludos.